no es autodependiente el coaching ontológico, es resolutivo. Siento que algo está mal, recurro al coaching y bueno, con la mirada del coaching, el coach me va a ayudar a ver la situación desde otro lugar. Y al ponerme yo en otro lugar y al ver esa misma realidad desde otro lugar, hay todo un proceso donde se aprenden un montón de cosas. Por eso se dice que el coaching son procesos de aprendizaje que me permiten mirar el problema desde otro lugar. ¿Está bien? Entonces, bueno, en el caso de Nora no hay nada que aclarar al respecto. Vamos al caso de Tenia. Tenia, no digo lo que escribió porque así se me meten en el grupo los que no están y los que están ya lo habrán leído. Lo único que le tengo que decir a Tenia es que ella puso en un lugarcito, hay que estar muy atento cuando uno escribe, entendí el concepto de ella. No sé si me está viendo, si está ahora no conectado o no, o me verá después en diferido. Pero dice, la culpa es algo que nos instalaron, ¿no? Yo sé que quiere decir que están formadas, educadas, en el siglo pasado, como digo yo, donde la sociedad era una sociedad culposa, ¿está bien? Entonces por todo había que tener culpa. Quiso poner eso, pero en realidad las palabras no son inocentes. Entonces la culpa es algo que nos instalaron. Nadie instala la culpa. La culpa es de cada uno de ustedes. ¿Está? Lo que sí les han instalado muy probablemente son las normas que al infringirla o al narrarse ustedes que las infringieron, o al menos no les llevaron el apunte, les genera la emoción culpa. Ojo con la interpretación. La culpa es de ustedes a partir de narrarse que infringieron, que violaron determinados valores o normas. Esas normas son creencias, son valores, es el conjunto de todo esto que ustedes, tercera edad, fueron adquiriendo con la formación allá cuando eran chiquitos o chiquitas, con la sociedad en la que les tocó crecer, una sociedad muy distinta a la actual, con la educación que recibieron, que es muy distinta a la actual, con la familia que les tocó en gracia a cada uno. De ahí devienen todas esas creencias o normas que pueden hoy generarles culpa, pero la culpa no se la puso nadie, ni la sociedad, ni la familia, ni la escuela. La culpa es de ustedes, se la ponen ustedes, a partir de infringir o de creer que están infringiendo una norma que va asociada a valores morales de ustedes, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que tengo que decir de Tenia. Miri dice que Miri está en un problema de culpa disfuncional, porque ella dice que trató muchas veces de solucionar el tema de culpa, lo trabajó y lo trabaja, o sea, como está señalando como que hay un esfuerzo de ella que se define como que es el monumento a la culpa. Me dio mucha gracia eso, no sos la única que se define así. Dice que son respuestas a lo que recibo y eso me da culpa. Puedo elegir callarme, pero a veces reacciono sin pensar, escribió Miri. Bueno, a ver, como toda emoción, lo que dispara la emoción en uno, lo que hace es condicionarnos. Esto, por eso hay que entender bien esto, Lo que hace es condicionarnos a actuar con nosotros y con los otros de determinada manera, por lo cual muchas veces esa manera, cuando la culpa es disfuncional, no es una manera efectiva, no es una manera saludable,
Entonces mi vinculación y mi relación con los demás o conmigo mismo no está buena. Al no estar buena, yo estoy transitando mi tercera edad de una manera que no me va a hacer bien. Por eso es tan importante detectar una emoción y gestionarla. Ahora, la culpa en sí mismo, igual que los miedos, cuando hablamos de miedo, la culpa en sí mismo no es mala. La culpa es una amiga cuando está gestionada. La culpa no gestionada, acuérdense lo que dijimos en el vivo del jueves pasado, que es la culpa disfuncional, no me sirve para nada, que es la que tiene Miri, es la que no sirve y es la que tortura. Es la de donde hay que salir, porque eso ahí hace que vibre en un estado de ánimo de resentimiento. ¿Y por qué? Quien me viene siguiendo, ya dijimos que hay 4 estados de ánimos básicos que tienen que ver con que si yo puedo cambiar o intervenir en el cambio del hecho que los motiva, siempre un estado de ánimo o una emoción, tiene que tener un hecho, un acto, una acción precedente para que a mí me dispare la emoción. Cuando ese hecho no lo puedo modificar y es un hecho que sucedió, viene del pasado, está en el pasado ya y no lo voy a poder modificar y no acepto nada, no lo acepto, voy a resentir. Entonces mi estado de ánimo básico en el que estoy parado es el resentimiento. Resiento una y otra vez. En el caso de culpa puedo resentir un montón de cosas, angustia, agobio, miedo, o sea, se me empiezan a disparar un montón de otras emocionalidades. Recuerden que las emociones nunca vienen de a uno, siempre son un montón que se disparan a la vez, ¿está bien? Entonces, sí estamos tratando de a uno para que pueda yo llegar a ustedes de una manera donde ustedes comienzan a empezar a entender cómo es esto, y bienvenido el coaching ontológico que nos permite gestionar, por ejemplo, una emoción. ¿Cuándo se imaginaron ustedes que podían gestionar una emoción? ¿Cuándo se imaginaron ustedes que una emoción gestionada me iba a permitir ser conmigo mismo y ser con los demás de otra forma? Me iba a permitir relacionarme de otra forma, me iba a permitir ver el mismo hecho desde otro lugar, me iba a permitir llegar de una realidad en la que estoy, que capaz que hasta es una zona de confort, a una realidad nueva que me creo, que la creo de creer y que la creo de crear, en donde yo voy a estar mejor y en donde mi tercera edad la voy a transitar con mayor plenitud. Por eso es que yo insisto tanto en primero en la determinación y luego en la gestión. Yo no puedo gestionar nada si no lo identifico. Entonces yo tengo que mis emociones, que muchas veces vibran, o mis estados de ánimo, que muchas veces vibran en transparencia, siempre estamos con emociones permanentes, porque somos humanos, y muchas veces no las detectamos, no nos damos cuenta. Entonces, si yo quiero gestionarlas, porque quiero cambiar algo, primero tengo que darme cuenta en qué emoción estoy vibrando y por qué se genera esa emoción. A partir de ahí voy a poder gestionarla. Por lo tanto, cuando Miri dice lo que dice, cuando escribió lo que escribió, yo lo que veo que Miri sigue resentimiento, está en el resentimiento, su estado de ánimo está resintiendo una y otra vez. Entonces, lo que le falta a Miri es transformar la culpa disfuncional en culpa funcional, que es la culpa de la que hay que hacerse amigo, porque es una hermosa indicación de que algo hicimos mal, de que hemos transgredido una norma y que
Por ende, no debemos repetir eso en el futuro. Eso me va a permitir aceptar la culpa, empezar a ver cómo la gestiono y me va a permitir cambiar mi accionar y mi mirada de los hechos, que me va a servir relacionarme de otra manera, conmigo mismo, con los terceros, seres queridos, desconocidos, con el mundo, como digo yo. Entonces a Miri lo que le falta es eso. A Miri lo que le falta es transformar. Porque si no, trabajó y trabaja, o sea, está permanentemente ocupándose, no preocupándose, porque por lo que escribió está ocupándose de su culpa, de algo que le está generando culpa, pero siempre es disfuncional, porque no aprendió, con H, aprender, tomar, el proceso de aprendizaje que tiene que tomar para cambiar. Entonces está siempre patinando en el barro, está siempre vibrando en la culpa disfuncional, en el resentimiento. Hasta acá espero que me hayan entendido lo que quise decir. Si me quieren chequear, si me quieren poner vamos bien o algo así, quien quiera, quien pueda, háganlo, porque a mí me permite chequear y rechequear que lo que voy diciendo se va interpretando. Estamos en la ontología del ser, estamos metidos y estamos hablando de un lenguaje que es el lenguaje de las emociones. El lenguaje de las emociones hablan como el lenguaje verbal o el lenguaje escrito, hablan por nosotros. Lo que no debemos permitir es que se constituyan en nosotros. Este es el punto. Porque a lo mejor ustedes quieren tener una relación con sus hijos, con su hija, con su esposo, con su amiga, con su esposa, y no lo pueden lograr porque sus emociones no se lo permiten. Entonces ahí ustedes le están dando entidad y lugar a sus emociones. La tienen que detectar para gestionarla. Cada emoción tiene su trampita, y a partir de ahí ustedes son los que cambian, y cambiando ustedes cambian el mundo. Hay una explosión de realidad totalmente distinta. Gracias Esther, que comentó algo muy duro, pero que tiene mucha entereza por lo que se ve, y gracias Silvia, y aquí creo que no dejé a nadie afuera de quien ha participado, y me encanta que lo hagan de esta manera porque me permite mirar una devolución, insisto, en el chat de WhatsApp, donde es la hermosa comunidad de la tercera edad. Vamos a... La emoción culpa aparece, desaparece siempre. Hay un hecho anterior para que aparezca la culpa, que es cuando se siente que han fallado en algo, cuando se siente que dijimos que han transgredido una norma. Y la norma es un conjunto de valores que ustedes tienen. Ya lo dije y lo vuelvo a decir y lo diré 1000 veces. Valores que vienen con ustedes incorporados del pasado. Y uno de los aspectos importantes, una vez que detectan la culpa, para gestionarla, es resignificar esos valores. Lo que no significa transgredir moral o ética, simplemente ayornarlos. Y si no los quiero ayornar, bienvenido sea, no lo ayornen. Pero entonces vibren de otra manera. No resientan, que no les haga mal. Yo lo que quiero es que transiten la tercera edad saludablemente, porque tienen mucha tela para cortar todavía, tienen muchos años por vivir. Hola Cristina,
pude explicar cómo modificar la emoción, un ejemplo, la conexión con los hijos, gracias. Me alegro muchísimo. Bueno, entonces cuando sentimos que hemos fallado una norma, cuando sentimos que no hemos cumplido, que no hemos utilizado nuestra norma, cada uno de nosotros tenemos normas distintas. Entonces, lo que para uno puede llegar a generar culpa, para otro no. Este es el caso de Nora que cité al principio hace un rato. En general, por lo que describe Nora, para la mayoría podría generarle un sentimiento de culpa, para Nora no, porque los valores que hacen a la norma de Nora, desde la visión de Nora, no afectaba. Por ende, el coaching no tiene nada que ver. ¿Está bien? Se tiene que retirar, no hay nada para trabajar. ¿Qué pasa cuando percibo que yo infringí una norma? Aparece la culpa, y esa culpa, así sin trabajar, es la culpa que me daña, es la culpa que me tortura, es la culpa que hace que resienta el dolor una y otra vez. ¿Cómo gestionar la culpa cuando otra persona te hace sentirla? Bueno, ¿qué te parece a vos, Verónica? ¿Qué entidad, qué autoridad le permitís a la otra persona para que te haga a vos resonar una y otra vez la culpa? ¿Qué te parece si empezás a mirar el hecho, el problema, desde otro lugar, que es resignificando la autoridad que vos le das a esa otra persona? Próbalo. Tal vez pase por ahí la solución. Entonces, esa culpa disfuncional, cuando se transforma en la culpa humana, en la culpa funcional, perdón, cuando se transforma en la culpa amiga, que es la funcional, es la que nos indica de alguna manera que algo hicimos mal y que no tenemos que repetirlo en el futuro. ¿Está bien? Próbalo, Verónica, próbalo, en serio te digo, pasa por ahí. No está mal que lo diga de esta manera porque el coaching te debe acompañar de otra manera, pero como no te tengo directo, no te puedo llevar a través de preguntas a que vos te dieras cuenta de eso. Que de eso se tratan los procesos de coaching. No que el otro te diga lo que tenés que hacer. Te tiene que acompañar el coach para que vos te des cuenta hacia dónde tenés que ir. Entonces, la gran pregunta que se tienen que hacer cuando se hicieron amigos de la culpa es: ¿qué me está queriendo mostrar esta culpa? Y esa es la gran pregunta y el secreto de todo. ¿Qué me está queriendo mostrar esta culpa? ¿Es normal tener culpa? Todos tenemos culpa. Es humano, somos humanos y es humano tener culpa. No es que no hay que tenerlas. Las emociones las tenemos que tener todas. Entonces tenemos que saber amigarnos con algunas, desechar otras y controlar, gestionar el resto. Cuando nos preguntamos qué nos quiso mostrar esa culpa, ahí empezamos como a aceptar, ¿no? Entonces ya vamos a vibrar en el otro estado de ánimo básico, que es cuando no puedo cambiar el hecho, yo infringí una norma. Podré ahora, a partir de ahora, con una mirada que me generó el coaching ontológico, resignificar el valor, resignificar la norma.
y por ende no seguir infringiendo, pero es de aquí para adelante. Tuvo que haber habido un cambio de mirada, tuvo que haber habido un proceso de aprendizaje para yo estar mirando las cosas del mismo problema desde otro lugar, y entonces no generarme la emoción culpa. Con lo cual, ahí es donde yo digo que empieza la aceptación, y al empezar la aceptación, empieza claramente el hacerme amigo de la culpa, porque tener un poquito de culpa es bueno, como decía, que tener un poquito de miedo es necesario, en una dosis adecuada. Antes de pasar al ejercicio y a seguir avanzando, acá me anoté algo que quería resaltar, que en el vivo del jueves pasado quedó. A mí me duele porque me toca mi fibra íntima, me toca mi ser coach especializado en la tercera edad, que es la relación que existe entre la culpa por percibirse la persona mayor una carga versus la percepción del envejecimiento. No quiero, miren, es una cosa personal, no quisiera que nadie sienta culpa por envejecer, no quisiera que nadie sienta culpa por ser viejo, porque lo que tienen que sentir más que culpa por envejecer no es que son una carga para la sociedad, para sus hijos, porque es lo que eso ya lo tienen. Eso a la misma sociedad que hoy les toca transitar se los está inculcando, los está arrollando, se los lleva puestos. Entonces, lo que tienen que ver ahí cuando aparezca esto, a lo mejor no están todavía en esta situación, pero esto es inexorablemente, en algún momento va a venir. Si están, escuchen lo que voy a decir, y si no están, prestenle atención y recuérdenme que en algún momento, en los años que sean, acuérdense de este coach que habló por Instagram. Tiene que ver con la percepción que ustedes tienen del envejecimiento. Y la percepción que ustedes tienen del envejecimiento debe ser siempre fundada en las dos hojitas de ese frondoso prontuario, de esa frondosa carpeta que es la experiencia y la sabiduría. Su proceso de envejecimiento, con arrugas, sin arrugas, con artrosis, sin artrosis, con dolores, sin dolores, siempre les lleva a quedarse con la experiencia y con la sabiduría. Si ustedes focalizan su envejecimiento en estos dos principios, que son ineludiblemente necesarios para las nuevas generaciones, aunque no lo reconozcan, están ávidos de esto, necesitan del viejo, necesitan de la persona adulta, porque les da esto, les da sabiduría y les da experiencia. Solo con el paso de los años se consigue. Entonces las sociedades nuevas no las van a tener nunca, solo pasando los años. Entonces, desde aquella frase, no me meto en política, de viejo meado, nada más doloroso que eso, que anda dando vuelta por todos lados, hasta un montón de cosas, indican que vivimos en sociedades donde quien dice estas cosas, en algún momento va a caer con esta problemática. Y ojalá haya coaching ontológico que les haga reflexionar y que les haga ver que no se puede tener culpa por ser viejo. Hay estudios universitarios, yo cité uno de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ya se está tratando este tema. Entonces, por favor, cuando aparezca la culpa por percibirse una carga para la sociedad o para su familia, disípenla aceptando que son viejos y aceptando que el proceso de envejecimiento, al que todo es un proceso biológico en el que todos estamos inmersos, se nace para envejecer. Entonces, aceptando que ese proceso de envejecimiento
realmente les da y los empodera de sabiduría y de experiencia. Esto quiero remarcarlo porque lo pasé así nomás el jueves pasado y toca mi fibra íntima porque, como les dije, toca mi ser coach. Vamos a repasar un poquito rápidamente antes de entrar en el ejercicio. Cuando uno habla de culpa, hay dos caras de una misma moneda. Está el aspecto culpador de una persona y el aspecto culpado de la misma persona. Son dos aspectos que la persona, es la misma persona que se narra porque transgredió una norma una y otra vez, se narra que es culposa. Entonces es el aspecto culpador de esta persona, de la persona, el yo culpador, el que le dice, el pajarito no sabio, el que le dice en su pensamiento, que no paramos de tener pensamiento, le dice: sos culpable, te torturo, sos culpable. Y el aspecto culpado, que es la misma persona, la otra cara de la moneda, es quien recibe todo esto. Y se puede defender, y ahí está el secreto para gestionar. Cuando se defiende, tratan de buscar una resignificación común de la norma, que va a hacer que lo saque del resentir, del resentimiento, y lo lleve a la aceptación. Ambos aspectos tienen que aprender, son socios, son complementarios, y están los dos en nuestro interior, de cualquier ser humano. Y tienen que aprender uno del otro. Uno tiene que aprender, el culpador, tiene que aprender a ser más empático. Tiene que aprender a tratar mejor al aspecto culpado. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Tenés que aprender a tratarte, a considerarte, a entender que si lo hiciste como lo hiciste, infringiendo normas que te impusieron, es porque quizás no sabías hacerlo de otra manera. Entonces tenete un poco de empatía. ¿Está claro hasta acá? Tenete un poco de empatía, porque ahí vas a ver cómo tu aspecto culpado empieza a pedirle al culpador: che, tratame de otra manera, no me tortures tanto, no me tortures tanto. ¿Ah? Se escucha ahora sí, me dicen. Bueno, con lo cual, estos dos aspectos terminan siendo complementarios. Es uno mismo, la parte culpadora y la parte culpada. ¿Está bien? Donde uno tiene que saber en qué medida se tiene que torturar, porque no hace falta torturarse tanto. El aspecto culpado le tiene que decir: che, pará, baja un poquito, baja. Hiciste lo que hiciste, está bien, estoy de acuerdo. Hiciste lío, estoy de acuerdo. Infringiste una norma, pero pará, lo hice porque no sabía hacerlo de otra manera. Entonces, cuando uno a veces se pelea con una amiga y la amiga se muere, y quedaron tantas cosas en el tintero para decir, te genera culpa eso, ¿verdad? Y mucha. Ahora, el hecho sucedió, tu amiga se murió. ¿Y vos qué vas a vivir? ¿Con la culpa? ¿Resintiéndola una y otra vez? ¿Por qué no empezás a entender que si hiciste lo que hiciste con tu amiga, fue porque no tenías otra herramienta en ese momento? Fue porque consideraste que era lo mejor. ¿Por qué no empezar a entender eso? ¿Por qué no empezar a resignificar esa norma que te lleva a sentir la culpa, aflojándola?
Muchas veces no se puede hacer eso. Entonces ahí es donde los coaches decimos soltar. Muchas veces no podemos resignificar. La transgresión fue tal que no hay forma de resignificarla, entonces tenemos que soltarla. Soltemos la culpa. No es fácil, esta es la parte más difícil. Pero si no la soltamos, lo único que vamos a hacer es arruinarnos el presente. Si no la soltamos, lo que vamos a hacer es vibrar permanentemente en un estado de ánimo, de resentimiento que nos va a condicionar nuestra relación con los demás. Y lo que nos queda, poco o mucho, hay que cuidarlo. Lo pasado pasó, entonces soltarlo. Vuelvo a decir, ahí es donde uno dice, el pasado hay que soltarlo. Y digo, macana que hay que soltarlo porque forma parte de uno. Pero en ciertos momentos sí hay que soltarlo. Este es uno. Cuando no puedo de ninguna manera resignificar la norma que infringí y que me lleva a el sentimiento o la emoción de culpa. Bueno, vamos en estos 10 minutos finales, 15 minutos finales, a hacer un ejercicio de introspección. Lo voy a hacer por primera vez virtual. Tengo miedo, lo confieso. Vamos a ver cómo sale. Este ejercicio es para que ustedes puedan, por cada vez que sientan culpa por algo, puedan por lo menos detectar cuál es el origen de esa culpa y cómo la puedo gestionar. Entonces, yo no sé si hoy estás con sentimientos de culpa o no, pero como es normal, hola Oscar, ¿cómo estás? Como es normal, puedo tomar nota, practicarlo ahora, porque en algún momento me va a servir. Te pido entonces que te instales cómodamente, que te permitas unos minutos de intimidad personal, que te des el espacio. No se escucha nada, ¿nadie escucha? A ver, Oscar no escucha. ¿Me confirman si se está escuchando? Antes de seguir, ¿me confirman si se escucha? Se escucha bien, bueno, escucho bien, bárbaro, sigamos. Oscar, sos vos el problema. Bien, entonces volvamos, no salgamos. Necesito que se pongan en un momento de tranquilidad. Es más, aquellas personas que sepan algo de meditación, traten de manejar la respiración. Nos tenemos que meter para adentro, despacito. Si quieren pueden cerrar los ojos. Bajemos un poco los decibeles. Si quieren respiren. Voy a ir despacio. Inspiren por la nariz. Exhalen por la boca. Una y otra vez. Una y otra vez. Vamos a hacer un ejercicio de mirada interior. Nos vamos a ver, vamos a cerrar los ojos, que es más fácil. Y nos vamos a ver a nosotros mismos por dentro. Dirijamos nuestra atención a nuestro interior. Y tratemos de completar esta frase. Después se la voy a decir para que quede escrito. La voy a repetir después. Traten de completar esta frase. La culpa que siento es como si una voz interior
me acusara de... Y hay un perro, uno de los perros. Repito, la culpa que siento es como si una voz interior me acusara de... y completen cada uno lo que siente. Completen, escriban, pero fundamental que se escuchen. Si andan con un problema de culpa, díganlo en voz alta. Si quieren gritar, griten. Escúchense. Una vez ya reconocido, escuchado y reconocida esta voz interior, esa es la voz del aspecto culpador que ustedes tienen. Esa es la mitad de ustedes, el yo culpador, el que les dice, la culpa que siento me la causa tal cosa. Déjense fluir, por favor. Déjense fluir. Sí, ya sé que duele. Por eso vamos despacito. Díganle, tomen el lugar de ese aspecto culpador. Mírense para adentro y hagan de cuenta que se ponen en el lugar del culpador. Díganle al aspecto culpado, a la otra mitad de ustedes, como si lo estuvieran viendo, como si se estuvieran viendo. Lo tienen delante de ustedes. Ustedes son el culpador y le hablan al culpado, pero son ustedes mismos. Díganle primero 4 cosas, le van a decir. El aspecto culpador le dice al culpado, de lo que te acuso es, y díganlo en voz alta, escúchenlo, de lo que acusa el acusador. Te acuso de... Segundo, el aspecto acusador le dice al acusado, lo que siento por vos, por todo lo que hiciste, es desprecio, odio, me siento una porquería. Lo que siento por vos, aspecto acusado, por todo lo que hiciste, es... Tercero, mi modo de castigarte, yo te castigo de tal manera. Díganse de qué manera. Estoy castigado por mi aspecto acusador, mi aspecto culpador. Y cuarto, lo más importante, el aspecto culpador le dice a su otra mitad, el aspecto culpado, la norma que has transgredido es, y díganse qué norma transgredieron. De acuerdo a su conjunto de normas. Ahora, una vez que pasó esto, traten de hacer el ejercicio mental con los ojos cerrados
de ponerse en el lugar del aspecto acusado, del otro lado, la otra cara de la moneda. Traten de registrar cómo se sienten con todo lo que el aspecto culpador dijo recién. O sea, traten de ver qué sienten ustedes de lo que acaban de decirse de ustedes. ¿Qué sienten? Y también es importante que traten de determinar dónde lo sienten, en qué parte del cuerpo lo sienten, cómo se sienten y dónde sienten lo que sienten. Ahora, esta parte del ejercicio es muy importante, porque es la que empieza a generar el cambio. Traten, con los ojos cerrados, mirándose para adentro, pensándolo, hablándolo en voz alta, escribiéndolo. Traten de lograr que sus dos aspectos que andan en la cabeza revoloteando, el aspecto culpador y el aspecto culpado, se pongan de acuerdo. Traten de que el aspecto culpado le diga al aspecto culpador: che, no me digas tantas cosas. Yo hice lo que hice porque no sabía hacerlo de otra manera. Y que el aspecto culpador le diga: bueno, pero entonces tenemos que resignificar la norma. ¿De qué manera podemos resignificar la norma? ¿Cómo podemos cambiar esa norma que infringiste? ¿Cómo podemos cambiar esa creencia que te narrás? Traten de ver si pueden lograr ese equilibrio y ese acuerdo entre estas dos partes de ustedes que, como dije antes, son socios. Ahora les pido que se pongan en el lugar nuevamente del aspecto culpado y que le diga al aspecto culpador de qué manera necesita que le avise que infringió una norma. ¿Torturándolo? No. Empáticamente, sí. Que le diga al culpado que sabe y que es consciente que transgredió una norma o que no le hizo caso a una norma. Y eso haga que le pida que sea más empático. Traten de imaginar ese diálogo entre estos dos pajaritos, entre estas dos partes de esa moneda que son ustedes. Finalmente, pónganse en el lugar del culpador, pero ahora ya no como en esas 4 preguntas iniciales que se respondieron, sino ahora teniendo en cuenta todo lo que el aspecto culpado le pidió.
y de qué manera ahora habla el culpador. Si habla más suavemente, si le dice tenés que resignificar, si le dice te equivocaste, trata de que esto no lo hagas más en el futuro. Traten de ver eso, traten de ver si lo pueden ir logrando. Les voy a pedir que de a poquito, si cerraron los ojos, los abran, que vuelvan a su estado normal. Si quieren tomar un vaso de agua, tomen agua. Y me pueden escribir, si no hay tiempo acá, por chat, si lograron ver estos dos aspectos de ustedes, si lograron entender qué decía el culpador al principio y qué dijo después, si lograron darse cuenta que el culpado, o sea ustedes, le pide al culpador, o sea a ustedes, que no se maltraten tanto, que solo hay que cambiar la norma, que solo con una nueva conversación con alguien, con un pedido de perdón, la culpa puede disiparse. Traten de ver esto. Yo tengo culpa porque dañé una norma y hoy tengo la posibilidad de redimir esto. A lo mejor con una nueva conversación que ya sabemos reformular, con un acto lingüístico nuevo, con un pedido y ofrecimiento, con una declaración fundamental que ya la conocemos, un perdón, perdóname, la culpa comienza a disiparse y ustedes comienzan a ser amigos de esa culpa, porque esa culpa comienza a ser una culpa funcional. Y esa sensación que ahora tendrían que tener en el cuerpo tendría que ser distinta. Tendrían que vibrar en otra sintonía, tendrían que vibrar en otro estado de ánimo. Este ejercicio es fundamental para poder detectar cuando uno tiene culpa por algo y poder gestionar esa culpa. Como conclusión, les quiero dejar algo que es magnífico, que con solo una conversación, si tenemos la oportunidad, porque los protagonistas están presentes, podríamos solucionar el tema. Y que si no están presentes, no debemos repetir eso a futuro. Esa es la información que el aspecto culpado, en realidad, le pide al aspecto culpador. Avísame de lo que no tengo que hacer, avísame de lo que no tengo que repetir, porque no está bueno tener culpa, pero la tengo porque soy humano y es natural tenerla. No está bueno tener culpa disfuncional. Bueno, gente, ya pasamos la hora y Instagram no me sacó del medio. Es la primera vez que hago este ejercicio en forma virtual. Espero que estén bien, espero que no queden ahí. Si quedaron ahí, traten de reponerse
vasito de agua, lloren si quieren, mucho, un tecito, hablen, conversen con el que tienen al lado, no tienen a nadie, háblense ustedes mismos, convérsense ustedes mismos. Traten de ver las cosas desde otro lugar, sean más, las normas no son tan rígidas, las normas se pueden modificar. Y eso va a hacer que la culpa comience a disiparse con el tiempo. Y si no pueden, suéltenla, vuelvo a repetir.